En el mundo es muy reconocida la metáfora de la bola de nieve. ¿En qué consiste? Describir cualquier acción o evento a medida que evoluciona desde un lugar hacia una magnitud tan grande y difícilmente controlable. Bueno, algo de relación hay con Kendry Páez, que en 200 días como profesional pasó de ser una promesa en Independiente del Valle a ser el jugador más grande en representar a la TRI, siendo titular con apenas 16 años en la pasada victoria 2-1 ante Uruguay por eliminatorias. En el medio de esa colina simbólica, una larga lista de récords y emociones siendo incontrolable por defensores rivales y con un futuro cada vez más difícil de predecir. También será dificultoso que el guayaquileño borre de su mente el 12 de septiembre, una fecha más que especial por lo que fue su ansiado estreno en la absoluta de Ecuador. Este martes, la joya de Independiente del Valle, que ya fue vendida al Chelsea de Inglaterra, cumplió uno de sus sueños y destacó como una de las figuras que tuvo el equipo de Sánchez Vaz camino al Mundial 2026. Brindó una asistencia, estuvo fino en la generación de juego y colaboró en la marca. Completo. Aquí un repaso de su evolución hasta el gran presente. Su aparición no era reciente y los scouts europeos ya estaban pendientes de su evolución en años anteriores. En el 2022, Páez era elegido el mejor jugador del trofeo Next Gen en el torneo que se jugó en Austria. Lo reconocían en Sangolquí con la gran joya de la cantera y sus lujos empezaban a hacer eco en el primer equipo. Tras mucha expectativa, Martín Anselmi el pasado 25 de febrero hacía debutar como profesional a Kendry por la primera fecha de la pasada Liga Pro, con la victoria 3-1 sobre Moyuk Rune. Desde aquella vez pasaron 200 días en total y su crecimiento se ve plasmado en la cancha. Para empezar, en aquel momento, un joven rapado tenía 15 años y 298 días y no esperó ni 2 partidos para convertir. En su presentación en primera en el estadio La Cocha de la Tacunga, festejaba su conquista por encima de la indemnidad de Jorge Pinos. Esta tarde fue de menos a más, con algunos destellos de su calidad y mucha garra. Kendry Páez que la filtró, gran jugada, ahí está Landázuri para atrás, Kendry, ¡golazo! Independiente del 55, qué show, qué toque, qué talento, qué futuro, vaya construyendo su historia. En Independiente del Valle le siguió la obtención de la Recopa y la Supercopa de Ecuador para un Kendry récord por Copa Libertadores al ser el tricolor más joven en jugar la competencia internacional. Con 15 años y 363 días brilló frente al Corinthians en Brasil en la victoria de los Rayados por 2-1. Al momento, su saldo es de 2 goles, 2 asistencias, 4 amarillas y más de 1000 minutos de juego disputados en 18 cotejos. Vale sumar que perdió la final de la Libertadores Sub-20, otra coronación que se le escapó por poco, pero en el cual dejó grandes actuaciones. Había muchas dudas sobre la presencia de Páez en el Mundial Sub-20. Miguel Bravo lo quería, pero Independiente del Valle también, y con objetivos importantes. Finalmente Anselmi lo cedió, y Kendry no defraudó. Fue titular en los 4 partidos que jugó en la selección en Argentina. Además, marcó un gol ante Fiji y entró en la historia del torneo al ser el jugador más joven en anotar, con 16 años y 22 días. Historia pura. Queda campo de frente para Nilsson, qué buen pase, gol de Páez, gol de Páez, gol de Páez, gol. ¡Gol! ¡Ecuatoriano! Lo hizo Kendry Páez, una de las joyas del fútbol ecuatoriano, tremendo pase que entró de Nilsson y queda la primera. Su crecimiento fue tan elevado que tras asumir como DT de la TRI y disputar 2 amistosos contra Australia, Félix Sánchez Vaz lo convocó para la gira preparativa en Estados Unidos, frente a Bolivia y Costa Rica. Sin embargo, por un problema en la visa, el nacido en Guayaquil no pudo viajar y ser parte de la absoluta. Días antes había sido oficializada la compra del Chelsea por sus derechos deportivos y en Londres lo esperan con los brazos abiertos.
cuando pueda ser parte del elenco británico al cumplir la mayoría de edad en el año 2025. Poco tuvo que esperar Páez para volver a ser convocado con Ecuador. En el siguiente llamado, en el tercero de Félix Sánchez Vaz como entrenador del seleccionado, fue al banco contra Argentina en el Monumental, frente a la selección campeona del mundo. Derrotó 1-0, sin sumar minutos de juego, algo que sí logró desde el inicio frente a Uruguay. Solo tiene 16 años y debutó en la selección mayor de Ecuador, como si fuera un futbolista experimentado. A Kendry Páez no le pesó jugar de local ni que el rival fuera Uruguay, ni que se convertía en el jugador más joven en debutar en la Tri y también en asistir. Páez demostró una vez más por qué ya fue vendido al Chelsea y por qué es denominado la joya ecuatoriana. El volante jugó como interior por derecha, estuvo intenso en la presión, claro en los pases y constantemente activo para pedir el balón. En la primera media hora del compromiso fue el jugador con más lucidez con la pelota en los pies. Además, no tuvo miedo a encarar al lateral Joaquín Piquerés. Incluso en una jugada le hizo un caño, pero no pudo seguir porque lo detuvieron con falta. Cuando no le llegaba el esférico, iba en búsqueda de él. Inició una jugada en zona defensiva con Moisés Caicedo, ambos hicieron varias paredes y Caicedo terminó dando un pase largo a Ener Valencia, que lideró el ataque que finalizó en córner. Páez también se adueñó de la pelota parada, tiros libres a distancia y tiros de esquina que fueron cobrados por el futbolista de Independiente del Valle. Recibió falta sin quejarse y eso no lo amilanó, siguió encarando, peleando y yendo para adelante. Eso se vio reflejado en una acción del segundo tiempo. Kendry desbordó por derecha, el defensa uruguayo lo cuerpeó y Páez en lugar de caerse siguió corriendo. Salió del campo, volvió a ingresar y siguió la jugada. Retomó el balón, se lo dio a Ángelo Preciado, que centró y casi termina en gol. Pero la cereza del pastel fue a los 61 minutos de juego, cuando combinó por izquierda con Moisés Caicedo, sí, su futuro compañero en Chelsea, y lanzó un centro rasante que terminó en el segundo tanto de Ecuador. 9 minutos después de su asistencia fue reemplazado por Joao Ortiz. Salió entre una merecida ovación y, como no, rompiendo otro récord y haciendo historia para Ecuador. El entrenador del combinado ecuatoriano, Félix Sánchez Vaz, fue consultado por el debut del joven Kendry Páez con el equipo de todos. Sánchez Vaz aseguró que no le gusta hablar de los jugadores de manera individual, pero hizo una excepción con Kendry. Bueno, respecto a Kendry, no me gusta hablar de temas individuales, pero respecto a Kendry, creo que para mí no es ninguna sorpresa. Yo lo he visto jugar muchos partidos en selección inferiores, en su club jugar partidos importantes de Libertadores. Y bueno, ahora que ha estado con nosotros, creo que ha demostrado en todos los días que ha estado con nosotros su profesionalidad, su calidad, entiende, es un chico muy competitivo y creo que evidentemente tiene la edad que tiene, pero yo creo que está preparado para afrontar este tipo de partidos. Creo que nos ha ayudado mucho, ha hecho un esfuerzo sin balón y con balón nos ha dado, y entonces pues muy satisfecho con lo que ha hecho hoy Kendry. El primer partido nunca es fácil, y ante un rival así y empezando con desventaja. Y otro que no se quedó afuera fue su futuro compañero y actual en la selección, Moisés Caicedo. No, Kendry Páez es un crack, la verdad que todos saben aquí cómo juega él y asociarse con él es muy bueno porque tenemos mucho peligro. Para finalizar, este sueño del cual Kendry no quiere despertar, aunque sea la vida real, dejó también su mensaje luego del debut en la selección mayor, uno de sus principales sueños. Contento y feliz por mi debut con la selección absoluta, gran victoria. Lo que he vivido ha sido un sueño, aprender de grandes estrellas y tenerlos como compañeros es un honor. Quiero seguir compartiendo con ellos y continuar siendo parte de este camino. Gracias a todos. Vamos selección.